Bueno, pues antes que nada, muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy en este primer webinar dedicado a pruebas de corrosión, salt spray. Eh, en particular, es un tema con el cual ya tengo trabajando desde 2010, finales de 2010, como usuario y ahora como soporte técnico para los usuarios. Y algo muy importante a recalcar antes de iniciar con el contenido del seminario es que cuando uno empieza a hacer estas pruebas de corrosión salina y a lo mejor tienes una cámara que ahí tiene muchos años de uso y estás haciendo las pruebas siempre bajo los mismos parámetros que obtienes ciertos resultados, nos puede ocasionar una cierta ceguera de taller, que es algo bueno, yo creo que a muchos nos pasa. Ya de este lado, por el lado de soporte técnico, comercialización de equipos, comercialización de pruebas y de soporte técnico a usuarios, es decir, mantenimientos, calibraciones, te das cuenta que en realidad las pruebas de corrosión salina son un universo muy extenso, así como podemos hablar de infinidad de pruebas mecánicas, de ensayos químicos y de otros tipos de propiedades. En el tema de pruebas de corrosión salina es algo muy similar. De hecho, va a ser muy difícil que en un seminario podamos hablar de una sola prueba de corrosión salina, o de todas las pruebas, mejor dicho, pero lo que sí podemos hacer es empezar a hablar de los fundamentos y en sesiones posteriores ir cubriendo pruebas cada vez más específicas. Entonces, el primer punto es hablar sobre qué es la corrosión. ¿Qué es la corrosión en los materiales y cómo es que se presenta? Eh, bueno, una manera muy sencilla a nivel técnico de definir la corrosión es como un proceso de deterioro de un metal o de una aleación, aunque ya cuando te metes a este tema, pues te das cuenta que otros tipos de materiales no metálicos también pueden tener reacciones de corrosión. Eh, pero bueno, vamos a centrarnos en temas de metales y aleaciones. Y este tipo de corrosión es consecuencia de un ataque electroquímico por parte del entorno en el que se encuentra este material. De una manera un poquito más técnica o más química, estamos hablando de una reacción de óxido-reducción. Y para que se dé una reacción de este tipo en metales, o sea, requiere la presencia de tres elementos. Así como, por ejemplo, en el fuego, hablamos del famoso ángulo del fuego que menciona que requieres un oxidante, un combustible, un comburente y una chispa. Bueno, en el tema de corrosión se hace una analogía similar y hablamos de que se requiere un metal, que es el que se va a atacar, en su superficie, porque la que se ataca es la superficie, agua, y el agua tiene dos funciones. La primera función es como un electrolito, es decir, un medio acuoso que permite el transporte de cargas eléctricas, y también porque disocia el oxígeno, que es el tercer elemento, y lo prepara para la reacción química. La corrosión por sí misma, pues es normalmente o bajo condiciones normales, es un problema técnico, aunque podemos ver, y yo creo que muchos de ustedes van a estar de acuerdo conmigo, que en algunos casos la corrosión es algo que se busca en algunos materiales
Es algo que se busca y que se procesa el material para obtener una cierta capa de corrosión. Pero también es muy importante que en muchos materiales, en la gran mayoría de los materiales, la corrosión es un problema y es un principio un problema técnico. ¿Por qué? Porque este efecto de corrosión tiene una afectación en el funcionamiento y el desempeño de los materiales y de las piezas que se componen. Por ejemplo, un material que tiene corrosión, que está sometido a la corrosión, puede tener una resistencia mecánica disminuida, comparado con la misma pieza sin corroer. Entonces, por ejemplo, tenemos ahí en la imagen el ejemplo de las varillas, que es un ejemplo clásico en cómo la corrosión, es decir, una reacción química en un material, lo deteriora al grado de que puede poner en peligro su resistencia mecánica, por ejemplo, en una aplicación estructural. Por otro lado, la corrosión desgasta el material y en ciertas piezas, con ciertas geometrías o dimensiones, puede incluso llegar a perforarlos. Esto es algo muy común por ejemplo, en los chasis de vehículos, en placas, y por ejemplo aquí un ejemplo muy importante o muy común, el radiador de un automóvil está pues en contacto con agua y con agua a cierta temperatura, además, a alta temperatura, y esto provoca la corrosión. Por eso es que una de las razones por las que tenemos que estar cambiando el congelante con cierta frecuencia es porque contiene unas sustancias químicas que inhiben la corrosión y protegen la corrosión de este material. Los problemas técnicos que se generan por la corrosión nos llevan también a un problema económico, es decir, la corrosión también representa un reto económico. Eh, la NACE, la Asociación Nacional de Ingenieros de Corrosión de los Estados Unidos, que bueno, este año precisamente se fusionó con la Sociedad de Ingenieros en Protección Anticorrosiva y formaron una institución todavía más fuerte en cuanto a esfuerzos normativos anticorrosión. Hizo un estudio en 2013, ya hace un tiempo, en el cual estima el daño por corrosión en la industria a nivel mundial, corresponde a un costo de 2.5 trillones de dólares, lo cual es una cantidad inimaginable de dinero, y que, para ponerlo en contexto, equivale al 3.4% del Producto Interno Bruto de todo el mundo. Entonces, el tema de la corrosión no es un tema menor, es un tema muy importante, porque pone en juego las cadenas de suministro, los mismos materiales con los que estamos trabajando. eh, Y esto nos lleva a que hay prácticas anticorrosión, que yo creo que muchos de ustedes que nos acompañan el día de hoy, pues en sus trabajos o en sus labores diarias, pues están en áreas de este tipo, donde buscan mejorar los sistemas anticorrosivos, que representan también una fracción significativa, por ejemplo, en el caso muy específico de los Estados Unidos, de 100 billones de dólares anuales. Entre las materias primas que se utilizan para las prácticas anticorrosión, por ejemplo, vemos los recubrimientos, eh, además de de tener un valor estético. Una pintura tiene un valor estético. El principal objetivo de aplicar una pintura a un material es protegerlo. Y no solo la pintura o la capa exterior que vemos, sino toda la preparación, desde, por ejemplo, un fosfatado, una preparación de una superficie, capas de primers y la aplicación de la pintura final. Todo eso representa un costo que viene de las prácticas anticorrosión. Ya viéndolo de una manera
más química o electroquímica, la corrosión es una reacción química, es una reacción de óxido, de oxidación, reducción entre dos elementos químicos. Por ejemplo, para el caso del hierro, que es el material para el que generalmente hacemos este tipo de pruebas de evaluación de corrosión, la reacción es la que vemos en pantalla, pero lo más importante es darnos cuenta que el ser una reacción de oxidación-reducción, en la cual hay un flujo o un intercambio de electrones, es decir, los átomos de hierro se oxidan, pierden electrones y los átomos de oxígeno se reducen, ganan electrones. Esta reacción química, para que suceda, como lo vimos hace un rato en el triángulo de la corrosión, requiere de un medio, y este medio es un medio electrolítico. Aquí es donde entra la solución salina. Dentro de los parámetros que afectan la corrosión está un incremento de la temperatura y un incremento del oxígeno, que es pues, parte de la reacción química. Pero la sal, el fluoruro de sodio, por sí mismo no participa en la reacción de corrosión, es decir, la sal no corroe los materiales, las aleaciones, pero sí participa proveyendo de un medio electroquímico que facilita la reacción. Si esa misma reacción se llevara a cabo en agua pura, este flujo de electrones se dificultaría bastante porque el agua pura no es un conductor de la electricidad y por lo tanto no es un medio electrolítico adecuado. En cambio, la solución salina, al tener iones cloruros y iones sodios disponibles disociados, transporta esas cargas eléctricas desde los átomos de hierro a los átomos de oxígeno, facilitando la reacción. Es por eso que se utiliza solución salina en lugar de agua pura en la gran mayoría de las pruebas, porque también hay pruebas que es agua pura, lo vamos a ver al final. Y para el valor de 5% de agua, de la solución salina de sal en agua, pues es un valor optimizado durante los primeros 30, 40 años de existencia de la prueba, que te optimiza la velocidad de la reacción. Los dos parámetros que sí afectan la corrosión son el incremento de la temperatura. Como todas las reacciones químicas, entre más alta sea la temperatura, más rápida va a ser esta reacción, y la oxidación no es la excepción. Por eso, por ejemplo, les decía al principio que el agua caliente en los radiadores pues corroe más que si el agua estuviera fría. Y otro punto, el segundo parámetro que afecta la velocidad, ahora la tasa de la reacción de corrosión, es un aumento en la disponibilidad de oxígeno. Por eso es bien importante que cuando nosotros seleccionemos una cámara para pruebas de corrosión, tenga un control muy preciso de la temperatura y también un control muy preciso del flujo de aire que llega a las piezas. Para poder asegurar estos parámetros y otros parámetros que se presentan al realizar de manera práctica una prueba de corrosión salina, es que fueron desarrollados pues, los métodos estándar. Y el primer método estándar desarrollado para este tipo de pruebas y sigue siendo, de hecho, la ACTN 117, que fue desarrollado desde 1939, hace ya casi 90 años, y fue este el primer intento de crear una prueba estandarizada. Ya había pruebas de corrosión salina, pero este fue el primer intento de estandarizar. Desde entonces, esta prueba ha sido aceptada generalmente como el método estándar de corrosión, y es fecha en que sigue siendo así. Pero además, para otro tipo de pruebas de corrosión, como los que vamos a ver al final de la plática, ASTM B117 también sirve o funciona como el lineamiento que se debe de seguir para la construcción de una cámara de pruebas.
Es decir, no solo es un estándar de la práctica de la operación de una cámara, sino también del diseño. Y las de pruebas que se han ido desarrollando, otro tipo de métodos que se han ido desarrollando, siguen referenciándose en ASTM 917 como un método de prueba, pero también como un método de diseño de la cámara. Cuando hablamos de la estandarización de la prueba de corrosión salina, eh, es muy importante pues, revisar cuál es el objetivo de esta prueba y por qué es importante estandarizar. El objetivo de la prueba es exponer las probetas, como vemos ahí en la imagen, en estas placas con recubrimientos, exponerlas en una atmósfera corrosiva, que en el caso de STM-117 es sal spray neutra, es decir, agua con sal a un pH muy neutro, con el objetivo de evaluar la resistencia de estos materiales, en este caso del recubrimiento y de la base, del material base, frente a la corrosión. Pero además, y por eso es que es bien importante considerar la estandarización de la prueba, es que ASTM 117 también es una prueba de naturaleza comparativa. Es decir, que estandariza las pruebas en todo el mundo. ¿Por qué es necesario estandarizar no solo la prueba, sino también la construcción de la cámara? Porque al estandarizar la prueba y el diseño de la cámara, aseguramos poder tener una prueba con resultados comparativos, aseguramos un parámetro o una especificación conocida como corrosividad de la cámara, que significa que la cámara debe de tener el mismo nivel o el mismo grado de corrosión en toda la zona de prueba. También estandariza la colección de niebla, que es uno de los parámetros que debemos de seguir durante la prueba, durante todo el desarrollo de la prueba. Y finalmente, porque nos va a permitir tener repetibilidad, es decir, que cada prueba que yo haga en el mismo laboratorio, con la misma máquina, sea comparable con pruebas en el futuro y con pruebas en el pasado. Eso se refiere en repetibilidad y reproducibilidad, que la prueba que tú estás haciendo, otro laboratorio la pueda hacer, pueda igualar las condiciones y que los resultados sean equivalentes o comparables. Y de esa manera, por ejemplo, si ustedes, 169 partículas. de esa manera, si tenemos un organismo, ya sea un cliente, un tercero autorizado, una auditoría que nos esté comparando, pues vamos a tener razones para poder comparar pruebas y que no haya diferencias y que estas puedan llevar a que podamos salir con no conformidades en una auditoría, por ejemplo. Si bien la operación de la prueba es muy importante y también es muy sencillo, ASTM 117 se centra en la construcción de la cámara y vamos a ver cada uno de estos aspectos de la prueba. El primero es bueno, del diseño de la máquina, perdón. El primero es el ángulo de la tapa. Esto es algo muy importante, porque ASTM te indica en la página 8, de hecho, ahí vienen todas las indicaciones, que la tapa de la cámara de prueba debe tener un ángulo de entre 90 y 125 grados. Eh, ¿Por qué? Porque pues está calculado para que a esos ángulos el agua que se condensa o la solución salina que se condensa sobre la tapa, no, en lugar de caer sobre las muestras como una lluvia, como un goteo,
se deslice sobre la tapa y llegue a una trampa de agua, donde pues ya pues, se va a dispersar la solución y no vamos a tener ya este problema de que la solución salina esté goteando sobre las piezas. Porque si la solución salina gotea sobre una pieza, pues va a tener un lugar de corrosión, un lugar de corrosión focalizado, un puntito ahí de corrosión donde el resto de la prueba no va a ser uniforme. De igual manera, si tienes varias piezas o varias probetas, vas a tener variaciones en el grado de corrosión, porque pues, evidentemente no corroe igual una gota, eh, con medio mililitro de solución, que la niebla que se condensa de manera natural sobre la piel. Otro punto muy importante es que esta tapa debe de tener un diseño de doble pared, es decir, debe tener una pared interna y una pared externa en la tapa que ayuda a disminuir la condensación al servir como una resistencia térmica para el flujo de temperatura, disminuye la condensación, disminuye el enfriamiento al interior de la cámara y la condensación. El segundo punto en la construcción de la cámara por parte de ASTM B117 es el uso mandatorio, porque así lo indica la norma, de una chaqueta de aire o de agua. Hace un momento les mencionaba que la tapa tiene una doble pared. Esta doble pared generalmente tiene en su interior un medio fluido, que puede ser aire o puede ser agua. Las paredes laterales de la cámara, según lo indica STM 117, también deben de tener doble pared, y entre esas doble pared deben de tener ya sea o aire o agua. De esta manera, el aire, la chaqueta mantiene una temperatura uniforme dentro de todo el volumen de la cámara. ¿Por qué? Porque sirve como les dije un rato, como un amortiguamiento térmico, es decir, que las temperaturas del exterior y del interior, al ser diferentes adentro de la cámara, estamos a 35 grados y afuera de la cámara, pues a 25 tal vez o a 20 tal vez, pues hay una diferencia de temperatura, lo que ocasiona un flujo de calor. Bueno, la chaqueta de agua o la chaqueta de aire disminuye este efecto, manteniendo la temperatura al interior de la cámara de manera uniforme en todo el volumen de la cámara y durante todo el transcurso de la prueba. ¿Por qué es importante mantener la temperatura uniforme, no solo en el volumen, sino también en el tiempo? Porque recordemos que uno de los dos factores que afectan la velocidad de la reacción de oxidación es la temperatura. Entonces, si una pieza tuviera una temperatura más alta que otra, por ejemplo, si aquí no tuviéramos una doble pared, las piezas más cercanas a la pared tendrían una temperatura en general más baja que las piezas más al exterior, más al interior, perdón. Al interior sería más alta la temperatura. Bueno, las piezas con temperatura más alta se van a oxidar más rápido que las piezas con temperatura más baja. Este es un error en la operación de la cámara y en el transcurso de la prueba. Lo mismo si la temperatura variara, subiera y bajara, pues no podemos asegurar una velocidad de reacción de oxidación constante. Otro punto importante por el cual utilizamos una chaqueta de agua o de aire es porque la norma STM de 117 indica también que el calentamiento de la cámara debe de ser por medio de una resistencia eléctrica. Esta resistencia eléctrica es muy importante. Dos cosas: que esté en la base de la cámara, porque recordemos que el calor, la tendencia natural del calor es a subir, el aire caliente pues sube, pero también es importante que esté fuera de la cámara de prueba. En el diseño que vemos aquí en pantalla de la marca Equilam,
La resistencia no la alcanzamos a ver aquí, pero está justo debajo de este fondo. Ahí se encuentran las resistencias, de hecho también tienen resistencias a los alrededores y en las cámaras más grandes, y esas resistencias transfieren su calor primero al agua de la chaqueta y después el agua de la chaqueta lo transfiere de una manera más uniforme al interior de la cámara. Si las resistencias tuvieran el interior de la cámara, por ejemplo, me ha tocado ver cámaras en las cuales tú ves las resistencias, abres la cámara y ahí ves las resistencias, una plancha de color amarillo, color naranja, muy típicas. De entrada, pues lo que vas a tener va a ser una convección, es decir, las zonas más cercanas a las resistencias van a estar más calientes que las zonas más lejanas y vas a tener un flujo también de vapor, de calor inducido y también de la niebla inducido por esta diferencia de temperatura. Y otro punto muy importante y que a veces se nos olvida es que las resistencias eléctricas pues son normalmente fabricadas en metal, en acero inoxidable. El acero inoxidable, pues su nombre lo dice, no se oxida, pero existe un fenómeno conocido como corrosión voltaica o corrosión galvánica, en la cual dos materiales, dos metales con diferentes electronegatividades, es decir, diferentes tendencias a ceder electrones, es decir, a oxidarse, están en contacto electrolítico, es decir, hay un medio electrolítico como la niebla que está en la cámara, que los pone en contacto. La presencia de un material que se oxide, que tiene mayor tendencia a la oxidación, va a ocasionar una oxidación mayor en las piezas. Eh, y esto también es un error. Entonces, necesitamos asegurarnos que todo el interior de la cámara no tenga componentes metálicos que puedan promover una oxidación o una reacción de oxidación voltaica o galvánica. Eh, en el caso de las cámaras salinas de la marca Equilan, toda la construcción de las cámaras, tanto las paredes internas como las paredes externas, es en resina de fibra de vidrio. Esta resina pues no tiene el problema de generar una corrosión adicional sobre las pruebas que puedan modificar el resultado, es decir, tener un falso negativo, que una pieza que debería de oxidarse no se oxide, o un falso positivo, que una pieza que no debería de oxidarse sí se oxide. Ambos casos son un problema de calidad de la prueba, pero también un problema de los reportes de calidad que estamos entregando. El siguiente punto de la norma es la combinación de la boquilla de nebulización y de la torre de dispersión. En ASTM B117 se recomienda usar el sistema de nebulización tipo Venturi, ya que opera de manera continua. En el sistema Venturi, que lo vemos aquí abajo, la solución que llega por este orificio es succionada por un flujo de aire. El flujo de aire pues presenta por diseño de la boquilla Venturi tiene una diferencia de presión, lo que ocasiona que haya una succión de la solución y de esa manera tienes una dispersión continua. Hay otros modelos de cámaras que no siguen esta norma y utilizan una bomba peristáltica. Antes de pasar al tema de la bomba peristáltica, también otro punto que indica la norma es que el nebulizador, es decir, esta quilla que tenemos aquí, debe estar localizada en una torre de dispersión, aproximadamente a la mitad de la altura de la torre. El diagrama que viene de STM 117 no se ve, pero debe estar más o menos a esta altura. Esta torre de dispersión aparte tiene una altura adicional
que lo que hace es que la neblina pues es un conjunto de gotas de un líquido en un gas, en este caso aire. Esa neblina tiene una distribución de tamaño de partícula, es decir, va a haber gotas más grandes y va a haber gotas más pequeñas. Estas gotas muy grandes, cuando se rodean directamente sobre la pieza, pues van a ocasionar un patrón de corrosión pues, muy típico como cuando rocías un material con un espiador, con un aspersor, pues se ven las gotas así sobre la superficie. Bueno, lo mismo se va a ver. Y esto es también un error. ¿Por qué? Porque la corrosión debe de ser por condensación. Bueno, el contacto entre la neblina y la pieza debe ser por condensación, no por estriado directo. Entonces, estas gotas más grandes, al estar en una torre de dispersión, el diseño ocasiona que las gotas no puedan subir toda la altura de la torre y caigan por gravedad, por peso. Las gotas más grandes caen. Las gotas más ligeras, que representan una neblina verdadera, que son gotas muy pequeñas, sí pueden flotar, o bueno, el término técnico sería fluidizarse en la corriente de aire, son sacadas de la torre por el aire y ahora sí ya pueden estar en contacto con los pies. Esto según una corrosión más uniforme en todas las piezas. Ahora hablamos un rato que hay sistemas que no utilizan un Venturi, sino que utilizan una eh, bomba peristáltica. La diferencia entre un sistema Venturi y un sistema de bomba peristáltica es que un Venturi opera de manera continua, mientras el sistema tenga solución acuosa, solución salina, perdón, y tenga una presión de aire, un flujo de aire, vamos a tener de manera continua eh, una dispersión de esta neblina. Las bombas peristálticas, como algunos de ustedes pues, las deben de conocer, funcionan con ciclos de presión, así como el corazón, que tiene una presión de alta y una presión de baja. Eh, Estos ciclos de presión alta y presión baja en realidad nunca tienen una presión constante, siempre están subiendo y bajando y alcanzan un mínimo y alcanzan un máximo, pero el problema de tener una presión variable, porque al ser cíclica es variable, es que la cantidad de niebla que se genera no es constante. Sí, si lo promedias en el tiempo, va a ser constante, pero a nivel reacción química, la cantidad de neblina, la cantidad de oxígeno, aire, la presión del aire sube o baja, y la cantidad de solución en este aire va a variar y va a afectar la velocidad de la reacción, que la velocidad de la reacción, recuerden, siempre es este, de manera instantánea y no se puede promediar. Entonces, es un problema porque afecta los resultados de la prueba. Otro problema es que al aumentar y disminuir la presión, la distribución de esta neblina, el tamaño de las gotas de esta neblina también varía mucho. Y el problema que hablábamos hace un rato, vamos a tener o gotas muy grandes o gotas muy pequeñas, pero no vamos a tener un tamaño de gotas de neblina constante o de microgotas. Otro punto importante en diseño, es el último punto de diseño de la prueba, es la combinación de drenaje y escape. Según las normas durante la operación de la prueba de corrosión salina, la cámara debe tener un drenaje. Este drenaje, que lo vemos acá en el punto 14, es para la salida del líquido, es decir, todo el líquido que se está condensando y que está cayendo al fondo de la cámara, tenemos que sacarlo. Tiene que salir de la cámara de manera continua y esto es por medio del drenaje. Además, debe de tener un escape. Y aquí es un punto muy importante.
Este escape opera durante la prueba para la salida del vapor. Como estamos inyectando aire, y este aire, bueno, se combina con la niebla y se genera ahí un vapor. Este aire, si la cámara estuviera 100% sellada durante la prueba, pues este aire que estamos inyectando empezaría a acumularse y a presurizarse. Y va a llegar un momento en que va a presurizarse tanto la cámara que va a aventar la tapa por pura presión y va pues a dañar la prueba o la cámara misma. Entonces, por esto es que debe tener un escape, una abertura que esté hacia la atmósfera para regular la presión, que de esta manera la presión no se acumula, se está liberando de manera continua. Entonces, aquí nosotros, cuando estamos considerando comenzar con pruebas de corrosión salina, tenemos que tener en cuenta estos dos, estas dos descargas, la salida de drenaje y la salida del escape, que debe ser una manguera que esté con salida a la atmósfera. Estos son de manera continua durante el transcurso de la prueba. Hay una tercera descarga que hay que considerar y es que cuando abres la cámara para visualizar las piezas, tomar fotos, revisar si alguna ya se dañó o siguen, o siguen siendo dentro de la prueba, no han fallado. Hay una descarga de neblina. Yo creo que a muchos nos ha tocado abrir la cámara y salta la neblina. Eh, el volumen de esta neblina, pues es igual al volumen de la cámara. Si la cámara tiene un volumen de 1000 litros, bueno, tiene 1000 litros de neblina. Esta neblina, digo, yo creo que muchos lo sabemos, es dañina para el resto del laboratorio, para las instalaciones eléctricas, para otros equipamientos que puedas tener. Por ejemplo, si dentro del mismo laboratorio tienes microscopios o tienes espectrofotómetros para medir color, brillómetros, etcétera, pues pueden dañarte en tu electrónica por la presencia de esta neblina que se está liberando. Para eso se tiene que usar una extracción y esta extracción por medio de una campana generalmente. Generalmente se utiliza una campana conectada a un extractor que saque esta neblina y no deje que se disperse dentro del laboratorio. Bueno, esos son temas de instalación, pero durante el transcurso de la prueba es bien importante que estas salidas de drenaje y de escape estén en zonas opuestas y alejados de la torre de dispersión. Vamos a ver aquí la salida de drenaje es el punto 14 y por aquí tenemos otra salida que es el punto 16. Están lo más alejados posible de la boquilla, que la vemos aquí en el 12A, y de la salida de la torre, que está acá en estas líneas punteadas. ¿Qué tienen que ser así? Hay algunos diseños que me ha tocado ver y operar de cámaras salinas, en los que las salidas, por ejemplo, del escape de presión, están a la misma altura de la boquilla de nebulización del estriador. ¿Qué es lo que pasa ahí? Como la boquilla tiene la presión más alta de toda la cámara y la salida del escape tiene la presión más baja en la atmósfera, la boquilla va a operar más o menos como a 5 atmósferas aproximadamente. Entonces, tenemos la zona más alta y la zona más baja. Como sabemos, la presión o los fluidos fluyen de las zonas de alta presión a las zonas de baja presión. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, la boquilla, perdón, el escape de la presión a la misma altura de la boquilla, lo que tendríamos sería un flujo directo de neblina desde la boquilla hasta el escape. Sí va a haber una cierta dispersión de neblina en el resto de la cámara, ¿no? Por gravedad hacia el fondo, pero va a haber un flujo muy marcado, una corriente literal
de neblina desde la boquilla hacia el escape que está a la misma altura. Este fenómeno se conoce como, igual que el circuito eléctrico, como un cortocircuito, es decir, la neblina encuentra el camino más corto para llegar a una zona de presión baja y ocasiona que la neblina, el volumen de neblina no sea el mismo en toda la cámara. Al momento de que yo la cambio el escape y lo pongo al fondo de la cámara, obligo a que la neblina busque la salida. Fluidos, recuerden, los gases se expanden y ocupan todo el volumen disponible. Y evito que se genere esta corriente directa de presión desde la parte más alta hasta la parte más baja, porque recordemos también que los gases, el flujo de los gases naturalmente no es hacia abajo, sino que es hacia arriba. Entonces, al momento de que se forza a salir por abajo, cubre de una manera más uniforme todo el volumen de la cámara. Entonces, es algo muy importante para asegurar la reproducibilidad y repetibilidad de la prueba. Hasta aquí hablamos del diseño de la prueba. El siguiente punto muy importante es la solución salina que se debe de utilizar. Y este es un tema que muchas veces tenemos ciertas concesiones, pero como hablábamos al principio, cada punto de la prueba está diseñado para asegurar la reproducibilidad y la repetibilidad de la prueba. HTML 117 en sus páginas 2 y páginas 3 nos habla de estos requisitos para la salida. Y lo primero, pues son los materiales que vamos a utilizar para fabricar esta solución. La solución salina se prepara al 5% en masa de la sal y para esto utiliza agua. El agua tiene que ser desionizada tipo 4. El agua tipo 4 es un agua que tiene características definidas de conductividad electrolítica, de pH, incluso de cantidad de materia orgánica, de demanda química, bioquímica de oxígeno, incluso de conteo de bacterias. Y todos estos requisitos están dados en la STM de 1193. Ahora, hago mucho énfasis en este término, agua desionizada, que generalmente se obtiene por osmosis inversa, que no es lo mismo que agua destilada. El agua destilada está preparada por un calentamiento, es decir, se evapora el agua, se vuelve a condensar, eso es una destilación, y remueve ciertos contaminantes, generalmente orgánicos y volátiles. El agua ionizada se pasa ya sea por membranas de osmosis inversa o por torres de intercambio iónico que remueven impurezas iónicas, es decir, iones de calcio, iones de sulfato, cloruro, nitrato, fosfato, etcétera, aluros, y la presencia de un contaminante u otro es muy diferente para la calidad de la prueba. Por eso es que se requiere, el usar un agua desionizada más que un agua destilada. Puede ser que el agua destilada, caso que utilizamos este tipo de agua, tenga una etapa de ionización, solo pues que se aseguren de que así sea. Y el segundo punto de la solución es el agua, como les decía, al 5%. Y dentro de este 5%, bueno, de esta solución, perdón, de esta sal, hay ciertos parámetros muy críticos, que son dos principalmente. La presencia de haluros o halógenos, perdón, y la presencia de cobre. El cobre la presencia de cobre acelera mucho las reacciones de oxidación y por este mismo
por este mismo motivo hay que tener mucho cuidado en la presencia de cobre, en menos de 0.03 partes por millón. De hecho, hay una prueba de corrosión especial que utiliza sales de cobre en conjunto con el cloruro de sodio. Finalmente, para cerrar el tema de STM-117, es el posicionamiento de las muestras. El posicionamiento de las muestras debe de seguir varios lineamientos. El primero es que estas deben de tener un ángulo entre 15 y 30 grados. Como lo vemos aquí en pantalla, esto permite que la solución que se condensa sobre las piezas pues no vaya a quedarse ahí y generar un medio de corrosión continua, sino que llega, se condensa y se desliza y va al fondo de la máquina. Otro punto es que las muestras no deben de tener contacto entre sí. Recordemos que si un material tiene mayor tendencia a oxidarse que otro, al estar en contacto va a ocasionar aún mayor corrosión en el material más propenso a la corrosión. Entonces eso es un error en la prueba. Y finalmente que las muestras no deben de estar una encima de otra. Es a veces muy común decir, bueno, pongo una capa de muestras en una altura y otra capa en otra altura. Digo, dependiendo del acomodo se puede hacer, pero es bien importante asegurarnos que una muestra en toda el área que cubre no quede encima de otra, porque así la sal que llega a la solución que llega a la muestra que está por encima, se desliza, cae a la otra pieza y ya trae sal, ya trae restos de óxidos o restos de otros contaminantes que puede haber tenido la muestra que está por encima. Entonces es bien importante asegurarnos que no suceda esto para tener una muestra, tener un conjunto de muestras con corrosión uniforme. Esto que se ve en pantalla, esta imagen que se ve en pantalla, es una prueba de corrosividad en la que se utilizan placas estándar de acero de carbón de estándar, y estas placas de 25 por 10 aproximadamente centímetros, estas placas se tienen que acomodar en zonas específicas de la muestra. Son 18 placas que se tienen que acomodar de manera uniforme en toda la cámara, y que por medio de diferencia de peso antes y después de la oxidación, por medio de un método estadístico que viene indicado en la ISO 9227, que es el equivalente en ISO a STMB 117, pero que la expande un poco más, por medio de los cálculos estadísticos que ahí se indican, podemos asegurar que todo el volumen de la cámara presenta el mismo grado de corrosión. Y este es un parámetro acreditable ante ISO IEC 17025. Como si es una manera de calibrar de manera funcional la operación de la cámara. Entonces, ya hablamos de cómo se construye una cámara de pruebas salinas para este tema de 117. Muy importante mencionar, y lo dijimos al principio, que el diseño que nos marca la STM 117 trasciende esta prueba y se utiliza el mismo diseño en otro tipo de pruebas, estándares que expanden el alcance de las pruebas de corrosión salina. Y hay dos tipos principales o dos tipos generales de pruebas de corrosión salina modificadas. Las primeras son las pruebas cíclicas, que siguen utilizando solamente agua con sal o agua pura. Y el segundo tipo son las pruebas en atmósferas especiales. Entonces, como les decía al principio, pruebas cíclicas y pruebas en atmósferas especiales, hay una infinidad de pruebas. Por ejemplo, para los que nos acompañan de industria automotriz, pues sabrán que cada uno de los armadoras principales tienen métodos de corrosión
particulares cada uno y los métodos están definidos de normas de cada uno de estos fabricantes, como Ford, como General Motors, Volkswagen, Mercedes, etcétera, BMW, que cada uno de estos pues tiene ciertas variaciones. Entonces, es así en principio imposible hacer una presentación de todas las pruebas cíclicas que existen o cubriendo todos los tipos de parámetros o de modificaciones que se utilizan, pero sí podemos ver cuáles son las diferencias principales, cuáles son los tipos de secciones de pruebas, perdón, que nos podemos encontrar. Y bueno, primero es ver por qué surge la necesidad de las pruebas cíclicas. A este TMB 117, la prueba de sal spray continua, es un método que, como les decía, ya va a cumplir unos 90, 95 años. Se han, por medio de estudios de la resistencia no acelerada, es decir, un material en condiciones atmosféricas, se estudia su resistencia a la corrosión sin un medio acelerante, como puede ser la sal o como puede ser el control de temperatura, y se ha encontrado que ASTM 117 para algunos casos sí tiene muy buenos resultados, es decir, muy correspondientes con la resistencia bajo condiciones reales a la corrosión del material, pero para otro tipo de materiales, por ejemplo, materiales recubiertos o con pintura, sigue sirviendo como prueba comparativa, es decir, para comparar los materiales o para comparar un lote de material contra otro, pero no nos indica de una manera tan cercana a la realidad la resistencia a la corrosión. Entonces, por eso es que se incluyen las pruebas cíclicas, que aparte de las fases húmedas, que corresponde a sal de spray, incluye fases en condiciones secas, es decir, donde no hay una, un esfriado o una presencia de neblina. Estudios adicionales pues han considerado, se considera que estos métodos tienen mejor correlación con la resistencia real de un material a la corrosión. Como les decía hace un rato, existen muchos tipos de pruebas cíclicas, pero es imposible cubrirlos todas. Algo muy importante es que el diseño de las máquinas que se utilizan para las pruebas cíclicas, para la gran mayoría de las pruebas cíclicas, sigue utilizando el diseño que vimos, y por eso es que nos enfocamos tanto en eso, que vimos con la STM 117. Dentro de los tipos de atmósferas o los tipos de subpruebas o de etapas de las pruebas cíclicas, es, está la niebla, la sal de spray, que ya conocemos y de la cual ya hablamos, pero también hay otras etapas que pueden encontrarse todas las que vimos en pantalla. En una prueba cíclica puede ser solo alguna de estas, o pueden ser otras incluso que no estemos considerando aquí en la presentación. Uno de ellos es ambiente húmedo, en el cual pues se utiliza, son las consideradas pruebas de condensación, y estas pruebas de condensación pueden ser con spray o pueden ser con neblina de agua pura o de humedad. En el caso de un ambiente húmedo de condensación, arriba del 95% de humedad relativa. Estas evalúan una parte de la resistencia del material bajo condiciones de agua que no tiene las condiciones electrolíticas del agua con sal, pero que también es muy importante que sean parte de la prueba. Otra fase de la prueba es el secado, como les decía hace un rato, ya hay partes húmedas, etapas húmedas, esta es la etapa seca, donde simplemente se deja secar a una cierta temperatura la pieza después de unas horas en niebla de sal spray o en niebla de agua por condensación, se deja secar la pieza.
Este, otra etapa que no viene aquí en la presentación es la abertura al ambiente, en la cual las cámaras, por ejemplo, las cámaras de la marca Eclan, pueden programar de manera automática para que las cámaras, las tapas se abran, sale la niebla, deja de generarse la niebla y simplemente se exponen al ambiente del laboratorio, y esa es una etapa de la prueba. Estas pruebas generalmente trabajan en ciclos que pueden durar hasta 100 horas en algunos casos, o desde 20 horas en algunos otros casos, en los cuales hablamos de tal vez 10 horas en ambiente húmedo, luego alguna hora, media hora en spray, y después otras 10 horas en secado. Y esos ciclos se tienen que repetir. Cada ciclo pues tiene una cierta duración. Por ejemplo, me estoy acordando ahorita de una prueba muy importante de la armadora Ford, que dura prácticamente exactamente unos minutos más de las 24 horas de un día completo. Pero que la misma norma te pide, bueno, ya se cerró el ciclo, repítelo 20 veces o 40 veces o 90 veces, va a depender del alcance que se requiera. Y estas normas nos solicitan que hagamos esta repetición de los ciclos. Entonces es bien importante que las máquinas que utilicemos pues hagan estos ciclos de manera automática, porque muchas veces pues es en la noche o en fines de semana cuando tienen que estar cambiándose esos ciclos. Ahora, hay bueno, hay un tipo de etapa de pruebas cíclicas adicional que generalmente se hace en una cámara externa, como la que vemos aquí en pantalla, que es una cámara de inmersión. Esta inmersión puede ser en medio corrosivo o puede ser en agua. Y las normas, pues muchas veces te lo piden, sacar las piezas de la cámara salina y llevarlas a las cámaras de inmersión por un cierto tiempo y luego regresan a la cámara salina, o ahí termina el ciclo. Entonces, estas pruebas pueden tener una combinación de todas estas etapas diferentes que vemos aquí en pantalla, y bueno, la duración particular y las condiciones de cada una de estas etapas pues va a variar con cada una de las normas que hayamos. Hablamos hace un rato bueno, acabamos de hablar que una modificación a la ST9117 son las pruebas cíclicas. Otra modificación diferente son las atmósferas especiales. Hay igual muchos tipos de pruebas de atmósferas especiales, o atmósferas corrosivas diferentes al sal spray, a la solución salina, pero principalmente vienen indicadas, o principalmente se consideran las que vienen indicadas en la STM G85. La STM G85 es una prueba cíclica en su naturaleza, pero que cuenta con 5 anexos, y estos 5 anexos del A1 al A5 indican diferentes atmósferas, donde ya no solo trabajamos con agua y sal, sino que trabajamos por ejemplo, en el anexo A1, con ácido acético, que es la prueba que se conoce como AS o AASS, donde el ácido acético, pues al ser un ácido, promueve la corrosión de las piezas. El anexo A2, con sal spray acidificado, te acidifica con algún ácido débil o con alguna sal de cobre, dependiendo de la prueba, y también es cíclica. Sal de mar, o bueno, agua de mar, mejor dicho, que es o seawater, que ya pues, se adquiere tal cual de un proveedor de reactivos químicos, como seawater, que ya tiene ciertos minerales adicionales al cloruro de sodio y que también puede ser acidificado o no acidificado. El sal spray con SO2
cíclico. Es una prueba muy importante, conocida también como ensayo Kesternich, en el que se utiliza SO2 para promover la corrosión, sobre todo en ambientes de- en ambientes inmersivos de sal spray. También es cíclica. Y finalmente las sales electrolíticas diluidas, que puede ser sal, cloruro de sodio, o puede ser otra combinación de minerales como seawater, pero a bajas concentraciones. De la misma manera, sería imposible poder cubrir todas las pruebas de manera individual. Eh, y bueno, hasta aquí llega el webinar del día de hoy. Son las 11. Terminamos a tiempo para pasar a una fase de responder sus preguntas, y también comentarles que este es el primero de una serie de webinars sobre pruebas de corrosión salina. Por eso era muy importante iniciar con la STM-117 y la construcción de la cámara de prueba, porque como ya platicamos, esta se utiliza en distintas pruebas, no solo en 117, sino en las cíclicas, especiales, y en otras pruebas que podemos encontrar que ya son muy particulares de cada uno de las armadoras automotrices. Entonces, gracias por su tiempo. Vamos a pasar a responder las preguntas. Voy a abrir las preguntas que están en la ventana de preguntas y respuestas, y después paso a las que están en el chat. Ok, menciona aquí un anónimo respecto a la evaluación de placas, y evalúa únicamente la placa, la cara frontal, es decir, la cara que da a la persona que saca las placas, o la parte posterior también se puede evaluar para apoyamiento, para adherencia y rayado. Algo muy importante es que en los webinars o los seminarios posteriores vamos a tratar sobre evaluación, no solo cómo se lleva a cabo la prueba. Bueno, ya hice la prueba, cómo evalúo. Vamos a tratar esa parte muy particular para ese tema de 117 y para otras pruebas cíclicas. Y bueno, respondiendo a la pregunta, pues depende de la norma que seguimos, depende del material, del espesor del mismo. A veces no podemos rayar, por ejemplo, hacer el patrón de rayado en dos caras, porque pues nos arriesgamos a perforar la muestra. Depende del espesor, depende si estamos evaluando un recubrimiento y ese recubrimiento está solo en una cara o en la otra. Y también depende de la geometría de la pieza. Si la pieza tiene una geometría que permite hacerlo sin contaminar cruzado de una cara a otra. Ok, pregunta Ángel, ¿qué diámetro debe tener la boquilla de aspersión para su cambio? Ok, aquí, bueno, la boquilla de aspersión debe de cambiarse cuando notamos que la presión de la torre pues varía. No sé si esa es la pregunta, que cuándo se debe de cambiar, o a qué diámetro. Bueno, el diámetro pues depende de la conexión o del fitting que tenemos ahí disponible, porque también estar agregando fittings, conectores, van a modificar las condiciones de flujo del aire, de presión, de caída de presión, y puede llevarnos a una nebulización ineficiente. Comenta Rigoberto Cruz, si se utiliza agua destilada en lugar de agua desionizada, si la prueba no es confiable. Bueno, ahí, como la prueba es comparativa, si estamos diciendo que si estamos utilizando las mismas condiciones prueba tras prueba, pues bueno, al menos nos sirven para un tema comparativo entre lotes. Eh, pero si queremos comparar una prueba que yo hago en mi laboratorio utilizando agua destilada contra una prueba en otro laboratorio utilizando agua desionizada, ahí nos podemos meter en una diferencia, y por eso es que la norma explica que se debe utilizar agua desionizada
para que sea comparable y reproducible. ¿A cuántos años equivale, pregunta Rebeca del Valle, a cuántos años equivalen las horas de cámara salina? No hay una correlación. Precisamente varía muchísimo con cada pieza, con cada material. La única manera de hacer una referencia, pues es haciendo la corrosión en ambiente natural, que también existen métodos estandarizados a STM que nos indican ciertas condiciones atmosféricas, climáticas, viables para hacer este tipo de pruebas, y bueno, eso se puede correlacionar con ciertas horas en cada materia. Pregunta, ¿cómo se llaman los diferentes cortes como la X en las pruebas y para qué son cada una de ellas? Bueno, los cortes son para generar un sitio donde inicie la corrosión, porque al final de cuentas queremos ver la resistencia. Por ejemplo, aquí estamos hablando seguramente de un recubrimiento, donde se inicia la corrosión y evaluar cómo el material, a pesar de que tenga un corte, cómo el resto del material protege la pieza y esa corrosión pues no empieza a atacar a toda la pieza que esté recubierta en las zonas donde está cortada. ¿Cómo se llaman los diferentes cortes? Bueno, pues varía, hay unos que les llaman, varía con la herramienta sobre todo. Hay herramientas donde desde un exacto puedes utilizarlo, hay estos navajas que van rotando o rolando sobre la pieza. Algunos le llaman garra de tigre, varía con el nombre, también es la zona donde lo utilicemos. Y para hacer qué son cada una de ellas, bueno, cada una también tiene un cierto uso dependiendo del tipo de corrosión que requerimos evaluar. Por ejemplo, hay corrosión filiforme donde solo haces una marca a lo largo de la pieza, o hay cortes cruzados, como mencionas, hay cortes en X, etc. Preguntas también ya, si la prueba científica tiene estándar. Sí, hay muchos tipos de estándar, no hay uno solo como en el A7117. Y si se manejan igual que las salinas en cuanto a las horas, no, es muy diferente. En cámaras salinas podemos estar hablando de horas, como lo mencionas en tu pregunta. En las cíclicas, al menos con las que me ha tocado trabajar con muchos clientes, hablamos de exposición a la sal en niveles de tiempo de minutos, 15 minutos, media hora, 45 minutos, y el resto de la prueba del ciclo es horas de condensación y horas de secado en la mayoría de las pruebas. Pregunta Luis Alberto Mota, en el caso de cámaras con espreas móviles, que hay una norma muy importante de un fabricante automotriz que pide espreas oscilantes, el cual la boquilla que nebuliza no está fija, sino que debe de moverse de un lado a otro durante el transcurso de la prueba, como los aspersores estos de los jardines que están de un lado a otro. ¿Cuál es la posición recomendada? Bueno, la posición recomendada de los aspersores es la parte superior bueno, hablando de ese estándar particular, yo voy a mencionar el nombre, CTP de Ford, lo pide en la parte superior, pero puede que nos encontremos con otros estándares que lo pidan en otras zonas, lado, parte de abajo. Va a variar con la norma, pero la más común es esta que acaba de mencionar de Ford. Y bueno, lo pide en la parte de arriba con movimiento oscilante. Pregunta Arturo Sánchez, si es necesario, muy importante, medir el pH y la conductividad de la solución salina. Sí es muy importante hacerlo. Necesario, bueno, eso es un término muy distinto, pero importante sí. ¿Por qué? Porque son los indicadores de la calidad de la solución. La única manera de asegurarnos que la solución que estamos utilizando
cumple con la norma es midiendo pH, conductividad. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo tenga los componentes agua, sal y el material con el que preparo la solución no tenga ningún solo contaminante, la solución una vez que la preparas por el simple hecho de estar ahí en un recipiente, tu pH va a cambiar con el tiempo. ¿Por qué? Porque el agua con sal tiene la propiedad de que disuelve el CO2 del aire. Entonces el CO2 del aire, al entrar en contacto con la superficie del agua con sal, se disuelve, el CO2 gas se disuelve en la solución y al entrar en solución el CO2 se disocia en ácido carbónico. El ácido carbónico baja el pH de la solución, volviéndolo más ácida y por lo tanto más corrosiva. Por eso es bien importante preparar la menor cantidad de solución posible por prueba. Es decir, es muy común tener tanques adicionales. Cada máquina tiene su tanque de unos 50 a 70 litros, que nos sirve para un ciclo tal vez de una semana, dependiendo de la cantidad de horas de prueba que yo esté usando. Pero si tú mides el pH de esa solución al inicio y al final de la prueba, va a ser distinto y más ácido por este efecto que te comento. Entonces, puede ser que yo tenga una solución ahí ya preparada y que se me quedó y luego una semana no hice pruebas y ahora ya arranco otra vez pruebas. Si tú le mides el pH, la conductividad a lo mejor no va a variar tanto. Si tú le mides el pH, vas a notar que bajó ese pH y pues se vuelve más ácido. Entonces, sí es muy importante estar monitoreando el pH de estas soluciones. Dentro de la cámara salina, pregunta Luis, ¿Padilla deben permanecer estáticas o se tienen que girar en cada ciclo? Quiero pensar que las piezas, la práctica de la prueba indica que hay que girarlas. Así como giramos las llantas del coche cada cierto tiempo para que tengan un desgaste homogéneo, bueno, así debemos de estar haciendo el giro de las pruebas, de las piezas, perdón. Y bueno, hay otras preguntas acá en el chat. Creo que sí tenemos un poquito de tiempo para contestarlas. Estoy viendo que muchas gracias a todos por indicarnos desde dónde vienen. Este, muchos saludos a todos, a Laura del Instituto Mexicano del Petróleo, a Luis Alberto de Volkswagen, a Iván de Aceros de Canesta, a, a Susana del Sinvestab, a Ángel Romero de APESA, a Dalia de SMR Metal Finishing, a mis amigos de Draxel Mayer, Marisol. Muchas gracias a todos por incluirnos. ¿Cómo me doy cuenta? Pregunta Ángel Bautista si la boquilla tengo que cambiarla. Con la presión. Con la presión de la boquilla es como podemos asegurarnos. También podemos retirarla y hacer una inspección visual. Pregunta Ángel Manuel Puón. Si existe una prueba de exposición a CO2. Esa es una buena pregunta. ¿Existe una prueba para es decir, SO2, es decir, óxido de azufre, en lugar de dióxido de carbono? Si tu pregunta era con respuesta a este O2 que existe, está indicada en la G85 en su apéndice A4. Si te refieres a este O2, desconozco, pero lo podemos investigar. El CO2 no es una sustancia corrosiva por sí mismo, pero sí lo es bajo solución, en solución acuosa de CO2. Como les mencionaba hace un rato, se forma ácido carbónico. Pregunta Eduardo Ruiz si el ángulo en que se coloca la muestra viene en la norma 117. Sí, en la página 8 viene este punto. La página 8 creo recordar que es el último punto de la norma.
Algunos de los ensayos cíclicos incluye la acción de luz ultravioleta. Muy buena pregunta. Es muy probable que sí. Hasta el momento no me ha tocado verlo de manera personal, pero sí es muy probable que sí, porque recordemos que la luz ultravioleta, sobre todo en piezas con recubrimientos en resinas, la luz ultravioleta pues ataca directamente estas resinas. Pregunta Ana García si la validación del método de prueba de ISO 927 o ALT 917 se hace solo con la pérdida de masa de cupones estandarizados o no. Este es uno de los puntos, pero también se tienen que hacer la colección de niebla, que recordemos que es de 1 a 2 mililitros por hora. Recordemos que hay que poner unas probetitas con embudos para colectar mi niebla y asegurarnos que estamos incrementando el nivel de la solución de 1 a 2 mililitros por hora. Ese es un punto. Otro punto es la calibración de las temperaturas de la temperatura de la cámara. En algunas normas nos pide humedad y de la presión de la torre de burbujeo y la presión del SPA. Entonces ahí ya son 3 o 4 puntos para la validación. Pregunta si se subirá la grabación. Sí, en nuestro sitio web de Metal Inspect vamos a tener disponible esta grabación en algunos días. Y la grabación de otros webinars que hemos dado. Gracias, Mirta, del laboratorio de Aceromex, que nos tocó estar por ahí hace algunos días. Agapito Flores del Instituto Nacional de Salud de Lima, Perú, muchas gracias y bienvenido. Pregunta Julio César Cruz, si en pruebas de interferismo tenemos equipamiento de arco xenón. Sí, sí lo tenemos. Si gustas dejarnos tus datos, nos ponemos en contacto contigo. Y bueno, creo que ya no hay más preguntas, entonces les agradezco a todos su tiempo y la disponibilidad. Como les mencionaba un rato, vamos a tener más seminarios, no solo de pruebas de corrosión, también tendremos seminarios de ensayos químicos, ensayos mecánicos, tanto presenciales en nuestros laboratorios en la ciudad de Monterrey y en la ciudad de Querétaro, así como seminarios online como el del día de hoy. Muchas gracias a todos.
No vendemos aviones, vendemos la confianza para volar en ellos. Metalinspec, Metrolab y Metalinspec Laboratorios son tres compañías complementarias que ofrecen soluciones integrales a las industrias aeroespacial, automotriz, metalmecánica, de investigación y desarrollo, médica, electrónica, química y petroquímica. Pero para hablar de confianza, se requiere hablar de resistencia, flexibilidad y durabilidad. En pocas palabras, hablar de calidad. Metalinspec es representante autorizado y exclusivo de equipos especializados en control de calidad de marcas líderes a nivel mundial, con personal experto en ofrecer soluciones específicas y adecuadas a las necesidades de cada sector. Y para hablar de calidad, es imprescindible hablar de exactitud. Metrolab, por su parte, es el primer laboratorio de calibración subterráneo privado en México, ofreciendo soluciones de medición en ambientes donde se controlan minuciosamente aspectos como temperatura, humedad y vibración. La experiencia de más de 20 años en metrología y calibración ha permitido su acreditación a nivel nacional e internacional. La relación entre las tres empresas, además de la experiencia y cobertura a todo lo largo del país, nos vuelve una solución integral difícil de igualar en el mercado. Metalinspec Laboratorios cuenta con el personal y equipamiento necesario para realizar pruebas de materiales, siendo el primer laboratorio mexicano independiente en obtener la acreditación NADCAP, otorgado por autoridades de la industria aeroespacial. Somos profesionales capaces, responsables y expertos, pero lo más importante es que amamos mucho lo que hacemos. No solo nuestra experiencia y cobertura nos avala, sino que también los valores que nos comprometen con la sociedad para mejorar junto a nuestros clientes los procesos de calidad de sus productos. Además de ser una empresa comprometida con su entorno y sociedad, apoyando con iniciativas para disminuir la deserción escolar. Queremos que nuestros clientes sepan que entendemos sus necesidades y que haremos todo por ser su mejor alternativa. Y por qué no, que sometan nuestro trabajo y compromiso a las más estrictas pruebas.